Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijándose en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que le podemos dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque se lo merece. Y así no se me duermen ustedes. Yo no sé ustedes, pero hay algunos evangelistas que están llenos de detalles. Ustedes saben que existen 4 evangelistas, ¿verdad? No 4 evangelios, existe un solo evangelio. 4 formas de escribir de la persona de Jesús. El único evangelio es Jesús. Y existen 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los Marcos, Lucas y Mateo escriben más o menos igual, más o menos. Pero hay uno que escribe de una manera diferente, y ese se llama Juan. Juan nos está acompañando desde despuesito de Navidad, desde el 26 hasta ahorita. Todo el tiempo de Navidad te está acompañando. La primera lectura de la carta de San Juan. Y el Evangelio está tomado de San Juan. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de hoy tiene muchos detalles. Yo les decía que cada evangelista tiene su forma de escribir. Por ejemplo, Mateo y Lucas escriben de la infancia de Jesús. A Juan eso poco le interesa. A Marcos ni le interesa, ni fu ni fa. No dice nada de eso. Hay muchos detalles allí. Por ejemplo, Lucas hablará de muchos detalles de los milagros. Ahí hablará un montón de milagros. Marcos muy poco. Marcos menciona algunos, porque depende del contexto en el que habla. Juan, por ejemplo, Juan no habla de milagros. Para Juan no existen los milagros. ¿De qué habla Juan? De señales. Muy bien por allí la hermana, muy bien, un aplauso para la escuela de evangelización. Juan no habla de milagros, porque a Juan no le gusta decir la palabra milagros. Él habla de señales. Entonces, para Juan, ¿qué son los milagros? Los milagros son señales del actuar de Dios entre nosotros o hacia nosotros. Son señales. ¿Ok? Señales. Bien. Hoy Juan nos cuenta esa historia. San Juan Bautista nos ha estado acompañando también en este tiempo de Navidad. San Juan Bautista, ustedes saben quién es San Juan Bautista. San Juan Bautista es el precursor, ¿verdad? El que dijo: yo no soy. ¿Se acuerdan de, hace unos días atrás hablábamos eso de yo no soy Elías, no soy el Mesías, no soy uno de los profetas, yo soy una voz que clama en el desierto. Y hoy nos cuenta el Evangelio que Juan estaba con 2 de sus discípulos, que se llamaban Andrés y Simón. Y ambos eran brothers, eran frenes, no eran frenes, eran hermanos. Esos 2 estaban con Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Nosotros sabemos lo que era Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista
para el pueblo era un profeta, ¿verdad? Era un profeta, y todo profeta tiene sus seguidores. Esto es importante saber. Todo profeta tiene sus seguidores. Y al final le voy a decir por qué es importante. Digamos que Juan era como un predicador, ¿verdad? De eso que tenemos ahorita mismo, buenísimo, de eso que uno los escucha y dice, ese sí vale la pena, y lo escucha. Hay un evento por allá con, yo qué sé, no voy a mencionar nombre, y todo el mundo, vamos para allá. ¿Por qué? Porque ese sí vale la pena seguirlo, ese sí vale la pena escuchar, ese sí habla bien. Ese se llama un predicador. Eso era San Juan Bautista. San Juan Bautista hablaba y le caían 50,000 personas. ¿Por qué iban a escuchar a San Juan Bautista? Porque San Juan Bautista hablaba bien. Entonces San Juan Bautista se encuentra con dos, ¿ok? Y en lo que él se encuentra, dice que pasa por allí un personaje, pasa Jesús, y Juan lo señala y dice, he ahí el Cordero. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Se los lleva Jesús? No, Jesús ni le ha invitado. Dice que ellos empiezan a seguirle, ¿verdad? Empiezan a seguirle. Bien, voy a quedarme con esta primera parte para después rescatarla al final de todo, ¿ok? Bien, en el seguirle, dice que se fueron con él. En lo que se van caminando con él, viene el diálogo que nos interesa. En lo que se van caminando con él, Jesús le hace una pregunta y ellos le responden con otra pregunta. ¿Quién hace eso? Parece de estos... ¿Hay algún español aquí? No, bueno, le hace una pregunta y le responde con una pregunta. Primera pregunta que hace Jesús, y la única, y le dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué buscas? Ajá, primera cosa, ¿qué buscas? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué buscas? ¿Dónde vives? Dos preguntas, ¿verdad? Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué podían estar buscando estas dos personas? O podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué buscamos nosotros? ¿Ok? Estas son preguntas retóricas que Jesús les hace a los discípulos. Es decir, Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes ya tienen un profeta, ya tienen a alguien a quien escuchar. ¿Por qué me sigues a mí? ¿Por qué crees que yo puedo hacer algo por ti? O podemos cambiar la pregunta y podemos decirle que Jesús le está preguntando a esas dos personas, ¿qué quieres? O podríamos decirle, ¿ya no se te ha dado lo que tú estás buscando? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué crees que yo te puedo ayudar? ¿Por qué piensas que yo voy a ayudarte? ¿Me explico? Si ya lo tienes todo, ya tienes a un maestro al cual estás siguiendo, que se llama Juan el Bautista, ¿por qué crees que yo te voy a ayudar? ¿Quién no se ha preguntado eso? ¿Quién no se ha preguntado si Dios lo va a ayudar a uno? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa pregunta no la hacemos todos. ¿Será que Dios me va a ayudar? Yo le eché el cuento de una señora que me decía, padre, póngame atención por si acaso Dios me ayuda. Por si acaso Dios me ayuda. Uno se ha preguntado, una vez se reza y dice, para ver si es verdad que Dios le escucha, ¿no? Si uno piensa así de Dios, usted imagínese que Dios se le aparezca a usted y le diga, a ver, ¿por qué crees que yo te puedo ayudar? Es decir, Jesús está invitando a los discípulos, yo creo que eso es lo que nos invita a nosotros en este jueves. Nos está invitando a que busquemos nuestras intenciones interiores. Es decir, ¿por qué estás aquí? No responde. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha traído aquí? ¿Por qué crees que estando aquí serás feliz? ¿Y por qué crees que siguiéndome a mí encontrarás aquello que buscas? O podríamos preguntar también, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? Es lo que Jesús le pregunta a los discípulos.
Y yo siento que también es la pregunta que nos puede hacer a nosotros: ¿por qué estamos aquí? Las preguntas de la vida siempre es el ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué uno está en este mundo y para qué uno está en este mundo? Preguntas existenciales, que en la filosofía sí nació la filosofía. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué está hecho el mundo? ¿Para qué está hecho el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué está hecho el hombre? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús lo primero que quiere con sus discípulos es decir: mire, lo primero, ¿qué debes hacer antes de seguir a Jesús? Es preguntarte qué te mueve a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te ha traído a mover a Jesús? Lógicamente nosotros vamos a responder: no, es el amor de Jesús, ¿verdad? Es Él el que me ha movido aquí. Pero también sabemos de que nosotros hemos oído hablar de Él. Y de repente podemos decir: no, a mí me trajo alguien. También, ¿verdad? Pero a Jesús no le interesa. ¿Se acuerdan que Jesús también en uno de los pasajes, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y la gente dice: bueno, uno dice que eres Elías, otro que dice que eres Moisés, y el otro dice que eres uno de los profetas. Bueno, ¿y tú quién dice que soy yo? A ver. Y sale el hermoso de Pedro y dice: tú eres el Hijo de Dios, etc, etc, etc. Pero a Jesús le interesa, lo primero es saber quién. ¿Qué buscas? ¿Qué estamos buscando nosotros cuando decimos? Dice San Agustín: ¿qué amas cuando dices que amas a Dios? ¿Qué amas cuando dices que amas a Dios? ¿A quién estás amando? ¿O qué estás amando? ¿O qué quieres amar cuando dices que amas a Dios? Lo dice San Agustín en las Confesiones. ¿Qué amas cuando dices que amas a Dios? ¿No será que te amas a ti mismo? Dice Agustín. ¿No será que te buscas a ti mismo? ¿Qué es lo que amas? Y eso le interesa lo primero. ¿Qué buscas? Nosotros buscamos muchas cosas de Dios, ¿cierto? ¿O no? Nosotros no hemos pedido mucho este año 2018. ¿Qué hemos pedido? Felicidad, paz. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Prosperidad. ¿Qué incluye prosperidad? Prosperidad, tener muchos sentimientos. Un poquito más de sentimientos. Prosperidad, etcétera, etcétera. Y ya no tenemos eso. Ya no tenemos paz. Ya no tenemos amor. Ya no tenemos prosperidad. ¿Usted no tiene fe? Sí. ¿Eso no es prosperidad? Sí. No tenemos ya la paz entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Eso es lo que Jesús le pregunta a los apóstoles. Pero ya no lo tienes todo con San Juan Bautista. Ese no te está guiando a ti. ¿Pero qué buscas entonces? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Qué es lo que te hace hacer las cosas? ¿Qué es lo que te hace hacer lo que haces? ¿Hacia dónde quieres ir? Y eso es lo primero de un buen seguidor de Jesús. Primero preguntarse cuáles son mis motivaciones profundas. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere, bueno, sí, yo te voy a dar felicidad. De hecho, todo lo que estamos aquí, yo dije la otra vez, todo lo que estamos aquí no estamos bautizados. Pues ya tenemos felicidad. ¿No tenemos el Espíritu Santo? Entonces ya lo tenemos. ¿Tenemos el amor? ¿Qué hace falta entonces? Despertarlo. Y eso es lo que hace Jesús con los apóstoles. Hay que despertar eso que está dormido. Por eso Jesús lo primero que le pregunta es eso: ¿qué buscas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué las haces? ¿Por qué danzas? ¿Para qué danzas? ¿Por qué cantas? ¿A quién quieres alabar con tu canto? ¿Será que tienes una voz hermosa que quieres que todo el mundo vea que lo haces muy bien? Eso, por eso dice San Agustín: ¿qué amas cuando dices que amas a Dios? ¿A qué Dios amamos? ¿Por qué sirves? ¿Por lástima? ¿Por qué escuchas
a los demás. Etcétera, etcétera. Ahí podemos buscar un montón de por qué, ¿no? Y podemos ir ahondando más y al final vamos a decir, chuleta no sirvió para nada. Pero eso es lo que busca Dios. Eso es lo que busca Jesús con los discípulos. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Le pregunta a los discípulos. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y el Señor le pregunta a usted, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Será que quieres prosperidad? ¿Quieres salud? ¿No será que quieres sentirte amado y ser amado? ¿No será que hay algo más profundo? ¿Qué es lo que Jesús quiere ir con los discípulos? ¿No será que quieres que te entiendan, que nadie te entiende? ¿No será que quieres que vean de que tú eres lo máximo o que yo soy lo máximo? Y hablo hermoso, esto con los predicadores. ¿No será que al final Jesús no está por ningún lado y lo que buscamos es fama? Cuando la fama realmente tiene que ser de Él. Ese es el que realmente intenta. Cuando vamos a las misas y a la hora santa, ¿a quién buscamos? A las masas. ¿Será que solo ahí está Dios? Me explico entonces por dónde va Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿O a quién realmente quieres? ¿Me explico? No piensen tanto. Esa es la primera pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Porque podemos querer muchas cosas, pero Jesús puede preguntarme, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Yo quiero irme en un viaje, yo no sé para donde sea, me consigo de viaje. Claro, y que me lo paguen. Eso yo quiero, pero ¿será eso lo que yo necesito? No, ¿verdad? No, ahorita mismo no es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué busca? Y Jesús va a él. Entonces, viene la pregunta de los discípulos. Y los discípulos le responden con otra pregunta. Dicen, Maestro, ¿dónde vives? Le dicen, Maestro, ¿dónde vive? ¿Dónde cree usted que vive Jesús? ¿En la luna? Dice Jesús, todo aquel que le hace algo a uno de estos más pequeños, me lo hace a mí. ¿Dónde vive Jesús? En el corazón. ¿Dónde más vive? En el hermano. ¿Dónde más vive? En su palabra, exactamente. ¿Dónde más? En la Eucaristía, allí también vive. ¿Dónde más? En el sagrario, también está en el sagrario, allí habita Dios. Entonces cuando Jesús nos dice dónde vive, cuando le dicen el dónde vive, ¿Jesús qué dice? Jesús le dice, vivo detrás del Dorado, al lado de Pío Pío. Dale coño. Jesús no le da una dirección. Jesús simplemente le dice, vengan y lo verán. ¿Qué significa vengan y lo verán? Jesús está diciendo, Jesús no lo está invitando a un lugar. Jesús lo está invitando a tener una experiencia con Él. Fíjense, Jesús vive en aquel que tiene una experiencia con Él. Esa es la casa de Jesús. Allí habita Jesús. Donde hay una experiencia con Jesús. El que tiene una experiencia con Jesús, y Jesús le dice, vengan. Y dice la palabra, dice Juan, que se quedaron con Él todo el santo día, y ya eran las 4 de la tarde. Empezaron en la mañanita. ¿Y qué hicieron durante ese tiempo? Se quedaron todo el día, jugaron parchís, vieron una película, fueron al cine, fueron a McDonald's,
¿Qué hicieron durante ese tiempo? ¿Leyeron la palabra? Seguramente Jesús tenía una Biblia de este tamaño. Tenía ahí el niño para adorarlo. ¿Qué hicieron con Jesús? Usted no se ha preguntado qué hicieron, qué pudieron hacer si se quedaron todo el tiempo. ¿Qué tenía ese momento que se quedaron con él todo el tiempo? Todo el día. ¿Qué pudieron hacer? Se fueron, comieron, echaron chiste, rojos y no rojos. ¿Qué pudieron hacer ellos? Simplemente hicieron alguna cosa. Estuvieron con Jesús. Lo vieron, lo contemplaron, lo escucharon. Vivieron con Jesús. Por eso dice que la invitación de Jesús siempre es tener una experiencia con Él. ¿Por qué? Porque el que tiene una experiencia con aquello que ama, se queda con aquello que ama. Porque si no hay experiencia, uno puede estar muy enamorado, pero a través del chat y esas cosas no va a funcionar hasta que uno no haga una cita. ¿Verdad? Ya en la cita uno se enamora o se decepciona, una de las dos. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús sabía que ellos habían escuchado hablar de Él. ¿Qué le hacía falta a aquel que escucha? Tener una experiencia, tener una experiencia. Y por eso Jesús le dice, come here with me. Vengan conmigo y lo verán. Vengan y lo verán. Y se quedaron allí todo el día. Entonces, primera cosa, para poder encontrarte con Jesús, lo primero es que tienes que ir a tus motivaciones más profundas. Digamos a tus sentimientos más profundos. Cuando hay dificultad en la pareja, preguntarse lo primero, ¿qué te llevó a enamorarte de esa mujer o de ese hombre? ¿Qué viste bonito allí? Cuando hay problemas y dificultad, eso es preguntarse, ¿cuál fue el primer amor? ¿Qué te llevó a verla? Bueno, ahorita no está como antes, pero antes era bonita. ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? ¿Qué te llevó a llevarla al altar? ¿O ella que te llevó a ti al altar? ¿Cuáles son los sentimientos más profundos? Nuestra fe también se basa en esos sentimientos profundos, esas motivaciones profundas. ¿Qué fue lo que te llevó a tal cosa? Y en la medida en que te llevó a tal cosa, entonces podemos encontrar, no, pero si es que Jesús me invita a mí a dar un paso, a dar algo más. Y entonces, en la medida en que fueron, sigue el evangelista diciendo, y viene Jesús a hacer algo hermoso. Cuando yo encuentro mi motivación más profunda, yo creo que sigamos el hilo de la conversación. Cuando yo encuentro la motivación más profunda, ¿después qué hago? Voy y lo veo, vivo con Él, tengo una experiencia con Jesús. Y entonces aquí viene lo importante que hace Jesús. Dice Jesús, hay dos cosas que hace aquel misionero. Primero, cuando yo tengo una experiencia con Dios, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que salir y ir a buscar a otros. Porque es que yo no solamente debo ser feliz. Si a mí Jesús es la felicidad, yo tengo que salir inclusive a mi propia familia. Eso es lo que nos dice. Rápidamente dice que salieron los discípulos cuando tuvieron experiencia con Jesús y fueron, y vamos a ver cómo fue esa experiencia. Dice, fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista lo que decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón. O sea que ya nos encontramos aquí a Andrésito, que va a ser misionero. Encontró a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo?
encontrado. Y Simón le pudo haber dicho, ¿y a mí eso qué? ¿Qué me dice a mí que hayas encontrado al Mesías? Usted imagínese cómo estaría la cara de Simón. Como cuando es un embarazo por primera vez. Yo me imagino, yo no sé, yo no me he embarazado, pero ni lo voy a hacer. Pero yo me imagino cómo será esa felicidad. ¿Verdad? Que a veces uno no cabe, no se cabrá en el pellejo, como decimos. ¿Cuál era la cara de Andrés cuando le dijo, hemos encontrado al Mesías? ¿Qué tenía Andrés de especial? Ya pasamos Navidad, ¿cierto? Ya pasamos Navidad, ¿verdad? Ya pasamos el 25 hace poquito, ¿no? El nacimiento. Cuando usted le deseó feliz Navidad al otro, ¿qué había en su cara? ¿Qué felicidad había? Era una felicidad tan grande que Simón le creyó. Además, se sabía que vendría Simón, se vendría el Mesías. Entonces él dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué era el Mesías para Andrés? La salvación. Pero recuerden que cuando Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué más añade? Dice, que quita el pecado. ¿el qué? Que quita el pecado. El que quita el pecado del mundo. ¿Qué buscaba Andrés junto con el otro discípulo? La salvación. Buscaba el perdón de sus pecados. Y fue tan grande la emoción para Andrés que sintió que alguien lo perdonaba. Fíjense. Él sentía que era un pecador. Él vio en Jesús aquella persona que perdona. Vio en Jesús aquella persona que tiene misericordia con los demás. Usted imagínese si no era pecador entonces Andrés. Es decir, la actitud de Jesús, el gozo de ver a Jesús, cambió su vida. A lo que voy. La alegría de ver a Jesús cambió su vida de tal manera que empezó a decírselo a todo el mundo. Y empezó por la familia. Y no solamente se lo dijo a la familia, sino que se trajo a la familia. ¿Para qué? Para que vivieran la experiencia que él había vivido. Y la experiencia que él había vivido es que se encontró con aquel que es la luz. Cuando Juan le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que Andrés no lo pensó dos veces y rápidamente se fue detrás. Seguramente era muy pecador el hombre. Y cuando fue donde su hermano dice, hemos encontrado al Mesías, su vida cambió, su pensamiento cambió, su corazón cambió. ¿Por qué cambió su vida? Porque se encontró con sus motivaciones más profundas. Cuando hay motivaciones profundas y yo me doy cuenta quién soy y hacia dónde voy, y Jesús me invita a encontrarme conmigo mismo, a descubrirme a mí mismo, y en la medida en que me descubro a mí mismo, soy capaz de decir, he encontrado al Mesías. Y vamos a ver qué hace con el siguiente, porque también con el siguiente es hermoso lo que hace Jesús. Dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, llevó a su hermano Simón y le dijo, tú eres Simón. ¿Qué significa Simón? Caña quebrada. ¿Por qué será que le dice que tú eres caña quebrada, Simón? Y luego le dice, tú te llamarás Cefas o Kefas, que significa Pedro, es decir, roca o piedra. Le llama primero Simón. Nosotros sabemos lo que significa Simón, ¿verdad? Simón significa caña quebrada. Simón, yo sé que eres un hombre que estás quebrado. Yo sé que eres una caña y yo sé que eres un hombre que a veces dice sí y a veces dice no. Yo
sé que eres una persona que a veces te tiene sus altas y sus bajas. Una vez estás contento y otra vez estás alegre. Perdón, triste. Una vez tienes prosperidad, pero otras no. Yo sé, Simón, que tú eres fluctuante, que tu vida a veces no eres tibio, ni eres ni caliente. O sea, como dice la palabra, ni frío ni caliente, pero a veces dice hasta que lo vomito, ¿verdad? Porque no produce nada. Yo sé que eres así. Y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Pero desde ahora, desde este momento, desde ya, ahorita, tú ya no te llamarás Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. De ahora en adelante te llamarás Cefas, Kefas o Kefas, que significa roca. Dios, Jesús, es capaz de cambiar nuestros nombres. Solo Dios es capaz de cambiar nuestros nombres. ¿Y para qué? Para mayor gloria de Él. Amén. Solo Dios es capaz de cambiar nuestra realidad. ¿Pero para qué? Para algún plan que tiene Él. Solo Dios nos va a decir, yo tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Pues yo necesito que tú cambies ahorita, Pedro. Yo te voy a mostrar el plan, pero necesito que tú cambies tu nombre. Ya yo no necesito una caña quebrada. Yo ahora en adelante necesito una roca. ¿Por qué Jesús necesita una roca? Porque Simón, te van a venir muchas turbulencias, Simón. No te voy a quitar los problemas. Yo necesito a alguien que esté enraizado, alguien que sea fuerte. Pero la fortaleza no la tienes tú, Simón. La fortaleza te la doy. Yo te la doy. Yo te doy la fortaleza. Tú antes eras débil. Tú te tienes que encontrar conmigo. Simón, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Ven y lo veamos. ¿Quieres verlo? Ven y lo verás. Y en la medida en que tú lo ves, Jesús es capaz de hacerte fuerte en las turbulencias, fuerte en el dolor, fuerte en el sufrimiento, fuerte en las lágrimas. Porque como decíamos la otra vez, cuando tiramos la semilla en el campo y la cubrimos con tierra, nosotros podemos decir, todo eso está muerto. Y así sucedía con Simón. Quizás estaba muerto. Y viene Jesús y dice, de ahora en adelante ya no te llamarás muerte, de ahora en adelante serás vida, una roca fuerte, porque es lo que yo necesito. Y usted preguntará, pero es que yo soy débil. Sí, gracias a Dios que es débil. Pero Dios la va a hacer fuerte. Amén. Dios nos hace fuerte en la tribulación. Porque Dios no necesita débiles, necesita fuertes. Ah, pero es que yo por mis propias fuerzas. No, usted será tentado igualito. Aunque tenga 50 años, seguirá tentado por mujeres o por hombres. No se crean que será intacto. Usted es inmune. No, ya yo hice la primera comunión, la confirmación, ya yo me casé por la iglesia, ya soy inmune. No, Señor. Hasta cuando no estemos en el ataúd no somos inmunes. Usted seguirá estando tentado siempre. Siempre vamos a estar tentados. ¿Qué hace la diferencia? Que Dios nos da la gracia para ser diferente. Y eso es lo que hizo con Simón. Y por eso lo trajo. Por eso seguramente nosotros conocemos mucha gente que son débiles, ¿verdad? Mucha gente podemos decir que son débiles en la fe o que tienen miedo. Y nosotros podemos decirle, el Señor quiere hacerte roca fuerte. El Señor quiere cambiar tu nombre. Pero aquí la pregunta es, ¿usted quiere que Dios cambie su nombre? Porque cambiar el nombre requiere muchas cosas. ¿Qué era Pedro antes de que Jesús lo conociera? De ahora en adelante. ¿Pecador de qué? De hombre. Jesús pide cambios.
Jesús pide cambio en nuestras vidas. Y el problema está en que esos cambios duelen. Duelen mucho. Mire, le cambian de mentalidad, le cambia un montón de cosas. Este nuevo año ¿qué requiere este año? Cambios. ¿Cuáles son los cambios que usted va a hacer este nuevo año? ¿O sigue igualito 2017? ¿Qué cambios tiene usted este nuevo año? ¿Qué cambios tiene su vida? ¿O vive usted allí muerta o en ese ataúd ahí, 4 paredes? Usted hace eso y no se mueve más de allí. ¿Cuáles son los cambios en el 2017? ¿Cuáles son los cambios que como familia, como pareja vamos a tener, o seguimos con los mismos problemas pasados? Jesús quiere hacer cambio. Jesús va a hacer cambio. Pero Jesús no va a obligar. Jesús por eso le pregunta primero a los discípulos. ¿Qué es lo que primero le pregunta? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Tú quieres que yo te ayude? Sí, Señor, ¿cómo no? Hazme este milagro, venga. Vamos para allá. Yo te voy a ofrecer todos los rosarios de la misericordia y todos los rosarios que quieras. Yo soy experto en eso. Muy bien, ¿quieres cambiar? No, eso no. Después, la dieta la empiezo ahora en febrero, porque ahorita viene Reyes y hay comida también. ¿Quieres rebajar? Pues empieza. No sé si logro explicarlo. ¿Quieres hacer algo diferente? Pues empieza. Y eso es lo que Jesús le dice. ¿Qué buscas? ¿Qué te mueve? ¿Quieres ser diferente? ¿Estás esperando el milagro? ¿El gran milagro? Sí, estoy esperando el gran milagro. Ya se dio. ¿Quieres perdonar? Sí. Pues dale, empieza por algo, ¿no? Envía mensaje, echa una llamadita, etcétera, 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 etcétera. Ya el gran milagro se dio. ¿Quieres más milagro en tu vida? ¿Queremos más milagro en nuestra vida? Sí, claro. Pero ya el gran milagro se dio. Y por eso Jesús le va a ellos a los discípulos. Y San Juan Bautista dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, eso solamente lo hace una persona que ama. ¿Qué hizo San Juan Bautista? San Juan Bautista se despojó a sí mismo. San Juan Bautista quitó lo más importante que él tenía. ¿Qué era lo más importante de San Juan Bautista? ¿Qué hacía San Juan Bautista? ¿Qué adquiría mediante la prédica? Discípulos. Discípulos. ¿Qué es lo que San Juan tenía como riqueza? Sus discípulos eran la riqueza. San Juan no tenía plata, ¿verdad? Amigos. Tenía discípulos. ¿Qué era lo más importante para San Juan Bautista? Y San Juan Bautista fue capaz de mirar a Jesús y decir: he allí el Cordero de Dios. ¿Qué pasaba con los discípulos si San Juan Bautista dijese eso? Iban todos. ¿Cómo quedaba San Juan Bautista? Solo. Hay mucha gente que teme quedar solo. Hay mucha gente que teme quedarse solito, ¿verdad? Porque nos da miedo quedarnos solos. San Juan Bautista no le dio miedo. Hay mucha gente que vivimos aferrada a nuestros propios hijos, a nuestros propios esposos. Señor, nunca te lo lleves, nunca te la lleves. Quiero vivir toda la vida con él, con ella. Y de repente viene una muerte repentina. Viene una enfermedad repentina. Y uno se queda y le dice: Señor, pero si yo te estoy rezando, yo voy a misa, yo comulgo. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y Jesús te va a decir: ven, tengo una experiencia conmigo. Tu vida me pertenece a mí. Tus proyectos, tus estudios son míos. Esa inteligencia que crees tener, yo te la di. Esos hijos que tienes, yo te los di. Sé capaz de decir a tus hijos y a tu familia y a tu negocio: he allí el Cordero de Dios. Porque ¿sabes qué va a pasar cuando tú digas he allí el Cordero de Dios? Todo el mundo te va a dejar solo y todo el mundo te va a dejar sola. Porque cuando dices he allí el Cordero de Dios, le estás diciendo a Dios: Señor, esta es mi vida, tú me la entregaste, haz con ella lo que tú quieras. ¿Qué nos espera el 2018?
Lo que tú quieras, Señor. Esa es la fe. Esa es la fe de San Juan Bautista. Fíjense, es un abandono, es un amor total a aquello a lo que Dios le tenía. Y nosotros vivimos muy apegados al carrito nuevo, este carrito, esta casita que tenemos. Ojalá pudiésemos pagar todo el préstamo. Señor, tú sabes, yo soy bueno, Señor. Sí, bien bueno soy. Échame una manito aquí con el préstamo, ¿sabes? Que yo no quiero perder la casita, porque la casa o esta esposa aquí, échame la mano. Y perdimos la casa. Y se dañó el carro. Y se cayó el negocio. ¿Es usted capaz de seguir alabando a Jesús cuando ocurre eso? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿A quién amas cuando dices que amas a Dios? ¿Me explico? Eso es lo que busca Jesús el día de hoy, en este primer jueves de este año 2018. ¿Qué le has pedido a Jesús? Al niño Dios. Los niños hacen cartita. Fíjense, hay un ejemplo de un niño de allá de Toledo, donde soy yo. Yo no lo sabía, yo lo supe este año, y aquí nuestros hermanos del Donum Dei que estuvieron allá conmigo en el encuentro juvenil supieron la historia de este niño. Este era un niño que tenía 15 años, es hermano de un fraile. Él falleció en estaban cargando, eran como arriba de Toledo, un cerro y demás, uno tiene que ir por camino, no hay calle de pavimento ni de esas cosas. Entonces iba en un carro y se cayó, y para una de las llantas pues le cayó, lo mató. En el funeral leían las cartas de estos niños, de este niño, y el niño, a pesar de que era pobre, porque allá no todo el mundo tiene buenas cosas, a pesar de que era pobre, el niño escribía en una de sus cartas, dice: yo quiero que mi mamá deje de fumar. Le pedí al niño a Dios. Y que mi papá deje de tomar. Le decía así: yo no te pido nada para mí, te pido que mamá deje de fumar y que papá y mamá dejen de pelear. Y ese niño todos los días decían, no sé, yo no lo sé, decían que agarraba un tablero, tenía 15 años, y se iba a otras comunidades para enseñar a aquellos niños que no sabían leer. Agarraba su pizarrón, sus tizas, de esos pizarrones antiguos que nosotros teníamos de verdes, con tiza, porque no hay de esos táctiles, para allá no hay táctiles, hay de esos. Entonces con tiza, y se iba a otras casas a enseñarles a los niños que no podían escribir ni sabían leer. Y en sus cartas, él dice, su carta que se leyó decía así: que mi mamá deje de fumar. Uno dice: uy, pero qué tontería. ¿Para qué ese niño pedía que mamá dejase de fumar? ¿Para qué que el papá dejase de tomar? Porque él sabía que detrás de esos tragos, cuando papá llegase a la casa, la iba a agarrar con la mamá, la iba a agarrar con los hermanos y le iba a pegar a todo el mundo. Entonces le pedía al niño Dios en sus cartas. Jamás pidió para él un carrito. Decía que en mi pueblo haya paz. Es un niño que, a pesar de la dificultad en que vivía, podría pensar que no había esperanza. El niño vio una esperanza en Jesús. Se encontró con Jesús. Y seguramente en sus cartas, cuando escribía, diría así como Andrés. ¿Cómo dijo Andrés? He encontrado al Mesías. Esa es la felicidad. Cuando uno vive que realmente ha encontrado al Mesías, que uno no puede pedir nada para mí. Yo decía el 1 de enero, una de las cosas que podemos pedir ahora en este nuevo año, yo decía, es precisamente a no desearle mal a los demás. Decíamos en la primera parte que era a bendecir en vez de maldecir. Eso es lo que hacía el niño, porque se había encontrado en su corazón. Vio, se encontró con Jesús, y él dice: yo no puedo pedir nada para mí, yo tengo que pedir para los otros. Y eso mismo le pasó a Andrés.
Andrés se encontró con Jesús. Y a Pedro le pasó lo mismo. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Cambió la vida de Pedro. Y eso mismo es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Quiere cambiar nuestra vida. Y nosotros entendemos cambiar, Chuleta, pero si ya yo estoy acostumbrado a esto, pues sí, el Señor quiere cambiarte. Quiere que te desacostumbres, quiere que te desenamores de eso que estás enamorado. Si estás muy apegado al dinero, si estás muy apegado a las cosas materiales, quiere el Señor que te desenamores de eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante. Eso es lo más bonito de tu vida, eso no es lo más bonito. Quizás sí estemos pegados a una cosa y el Señor dice, yo te quiero hacer más fuerte. Necesito que sea más fuerte, porque llegará un momento en el que eso, ¿qué va a pasar con eso? Se va a acabar. Y cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar? ¿Qué queda? Y eso es lo que pregunta Jesús el día de hoy. Por eso la roca, Jesús dice, quiero volverte roca, quiero volverte fuerte. Y ahorita mismo, que pases por eso, es necesario. ¿Por qué? Porque tienes que ser fuerte. ¿Vieron qué hermoso este jueves primero del año? Y disculpen, creo que me alargué un poco. Y me vino a la memoria eso, de que yo creo que en este nuevo año, fíjense, con la gloria de Dios, vamos a empezar a ver si logramos, y con la ayuda de ustedes, porque todavía necesitamos ayuda económica, vamos a intentar hacer la consagración del templo y arreglar los salones, a ver si ya empezamos a trabajar con eso. Pero con la ayuda de ustedes, repito, pedir siempre para todos nosotros. Pedir siempre, Señor, que nos encontremos contigo, así como Andrés, así como Pedro se encontró contigo. Señor, que nos encontremos contigo porque tú solamente eres capaz de cambiar las cosas. Solo tú eres capaz. Nos ves diferente, porque Andrés lo vio diferente. Seguramente Andrés se veía a sí mismo pecador. Ustedes, todos nosotros nos vemos pecadores, ¿verdad? No nos sentimos dignos. Y seguramente el Señor está diciendo, allí donde tú ves algo terrible, el Señor dice, yo puedo cambiar, yo puedo hacerlo diferente, pero hace falta que yo quiera ser diferente, así como hizo en las lecturas el día de hoy. Y pidamos lo mejor para nosotros, y pidamos también por los demás, por cosas que nos dañan. A veces cuando hablamos mal de los demás, eso nos daña, no nos construye. A veces cuando nos criticamos entre nosotros mismos, eso no une, eso destruye. Y eso es lo que pide el encuentro con el niño, el encuentro con Jesús. Hermoso esta palabra el día de hoy, ¿verdad? Amén.